Hola, muy buenas. Ejercicio, bueno, pues he puesto dos, pero creo que el número 3 de la parte renta-gasto. Y creo que, bueno, es una duda que han planteado en el foro. Y, bueno, va sobre una economía en principio sencilla, porque no tiene ni sector público ni sector exterior. Además, la inversión no depende de la renta porque es autónoma. Pero digamos que en esa economía, que se rige por un modelo bastante sencillo, ocurren dos cambios. Uno es que aumenta la inversión autónoma y otro que disminuye la propensión marginal al consumo. Vale, voy a escribir el modelo y vamos a hacer un análisis de lo que podría pasar. Vale, el modelo sería, pues tendría la parte que depende del consumo, que sería esta, porque no tiene ni sector público ni sector exterior, o sea, la renta disponible coincidiría con la renta. Y luego la parte que depende de la inversión, que sería esa, porque la inversión no depende de la renta, solamente es exógena. Y esto sería el modelo. Entonces, ¿qué le ocurre a este modelo? Pues aumenta la inversión autónoma, aumenta esa partida. Vale. Si solamente sucediera esto, pues aumentaría la renta, aumentaría la producción, ¿vale? Aumentaría un componente autónomo. Ese componente autónomo va sumando en lo que es la demanda agregada, eso aumentaría la producción y vía multiplicador, pues el incremento sería mayor. Bien, pero que aparte de eso, este disminuye. Entonces, si disminuye la propensión marginal al consumo, se está consumiendo menos parte de la renta, o sea, el consumo va a disminuir. Si disminuye el consumo, disminuye la producción. Y ya vía multiplicador disminuye más la producción. Entonces, ambos efectos, uno por el de la inversión, o sea, sí, por el de la inversión, tendría que subir la renta. Por bajar la propensión marginal al consumo, debe bajar la renta. ¿Cuál es el efecto conjunto? Vamos a verlo. Bien, a lo mejor no se podrá calcular, ¿eh? Entonces, a ver, imaginar, no, vamos a diferenciar, tenemos que diferenciar esto. A ver, estoy pensando si hacerlo todo de golpe o hacer primero con respecto a dos y luego con respecto a otras dos. Bien, como el modelo no es muy complicado, yo creo que lo voy a hacer todo de golpe, ¿vale? Voy a diferenciar las tres variables. La renta, la propensión marginal al consumo y la inversión autónoma. Yo puedo derivarlo todo a la vez. Si fuese más complejo, entonces lo iría haciendo por partes, ¿vale? Pero yo creo que el modelo se presta a que lo pueda hacer todo a la vez. Entonces, ¿cuál es la derivada, por ejemplo, la variación de la renta? Pues se pondría variación de la renta igual. Y ahora voy a ver cómo varía la parte derecha. Este no varía, cero. Ojo, ¿cómo varía esa multiplicación? Pues tenéis que saber cómo se deriva una multiplicación. O sea, cómo se deriva una multiplicación en la que las dos funciones dependen. Ninguna de las dos es constante, ¿vale? Entonces se hace la derivada primero por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. Pues esa regla la tengo que aplicar aquí, primera y segunda. Pues se pondría la derivada de la primera, se pondría así, por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. Y eso sería la derivada de esa parte. Vale, pues eso lo voy a colocar aquí. Que sería la primera derivada, la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la segunda derivada. No es necesario que le pongáis el por, ¿vale? Y ahora más. Ya he derivado aquí, quedaba 0, ya he derivado aquí, que es todo eso, ahora me queda derivar aquí. Esa es una función sola, pues la variación de eso. Bien, ¿qué es lo que lleva diferencial de i? Pues si os dais cuenta, diferencial de i lleva s y s. Pues eso lo voy a pasar para allá. Y me va a quedar diferencial de i menos
C diferencial de I igual a qué. En la parte derecha me quedará esta parte y esta, pero aquí voy a poner la I primero. I por diferencial de C más la variación en la inversión. Aquí voy a sacar el diferencial de I, factor común, y me va a quedar 1 menos C. Y aquí pues me va a quedar I por el diferencial de C más el diferencial de I sub 0. O sea que la variación en la renta va a ser igual. Esto que está multiplicando pues pasa dividiendo tanto aquí como aquí. O lo paso dividiendo toda la vez, sí, mejor, toda la vez. Lo paso dividiendo y ahora voy a ver cómo se queda esto. Bueno, esto lo voy a apuntar por aquí por si luego lo borro, que luego igual se me olvida y lo borro. Aquí me va a quedar I dc más DI0. Vale, voy a mirar, esto ya lo puedo borrar, y voy a mirar qué signo tiene ese cociente. Vale, a ver, la parte de abajo es positiva porque pone 1 menos C, y se supone que la propensión marginal al consumo, uno consume, en principio, se consume menos de la renta. O sea, yo no puedo consumir el 110% de la renta. O sea, igual lo puedo hacer temporalmente, pero no lo puedo hacer, digamos, de forma perpetua, ¿vale? Eso entraría, digamos, eso sería fuera de lógica. Fuera de lógica. Entonces, se supone que 1 menos C es positivo. Y la parte de arriba. ¿Qué signo tiene I por DC más DI0? ¿Qué es cada cosa? Bien, I es la renta. La renta es positiva. DC es lo que varía la propensión marginal al consumo. La propensión marginal al consumo desciende, o sea que esto me dice la variación de la propensión. Si la variación es al alza, dará positivo. Si la variación es a la baja, dará negativo. Pues eso dará negativo. Y la variación de la inversión, como es al alza, dará positivo. Entonces tengo una multiplicación aquí que me da negativa. Luego más otro que me da positivo. O sea, tengo aquí la suma de dos números. Uno que es negativo y otro que es positivo. ¿Y eso qué sale? Pues dependerá muy mucho de cuál sea más grande. Entonces, con los datos que tenemos ahora mismo, no se puede predecir. Habrá modelos en los que ganará este y modelos en los que ganará esto. Entonces, la renta queda indefinida. De momento la renta queda indefinida. Y el ahorro, o sea, esto, la renta indefinida. Y el ahorro es la parte de la renta disponible, que es en este caso la renta que no se consume. Si busco las variaciones, pues la diferencial o la variación del ahorro tiene que ser igual a la variación en la renta. Esto es 0 y luego menos, y esto de aquí, eso lo diferencia antes y era la derivada del primero por el segundo más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Pero como esto lleva un menos delante, ese menos le va a cambiar el signo a este y a este. Se va a quedar menos. Voy a poner la I primero, menos I de C y menos C de I. Esto lo puedo borrar y voy a ver si se puede juntar algo. Pues mirad, aquí hay dos diferenciales que son iguales, este y ese. Vale, pues la variación del ahorro va a depender de lo que es esto. Aquí puedo sacar, si os dais cuenta, puedo sacar, tengo un diferencial de I y un menos C diferencial de I. Puedo sacar diferencial de I, factor común, y me va a quedar multiplicando a 1 menos C. Vale. Y luego me va a quedar menos I de C. Vale, pues la variación del ahorro va a ser igual. Vale, aquí tengo la variación de la I, que es todo esto, multiplicado por eso, menos esto. Vale, la variación de la renta es todo esto. Va a ser I de C más D y 0
partido de 1 menos c y eso multiplicado por 1 menos c. Y luego me va a quedar menos y por esto. Fijaros que aquí hay una multiplicación y este coincide con ese, pues lo puedo eliminar. Entonces me va a quedar que la variación del ahorro va a ser igual a la I por el diferencial de la propensión marginal al consumo más la variación de la inversión y menos I por la diferencial de la propensión marginal al consumo. Fijaros que esta partida es la misma que esta. Aquí está positiva y aquí está negativa. Pues se pueden eliminar y tendría que la variación del ahorro va a ser igual a la variación que tenga la inversión. Bueno, pues en este caso, como sí sabemos que la inversión aumenta, pues si la inversión aumenta, el ahorro tiene que aumentar. Vale, esto lo podríamos o sea, se podría haber examinado con la identidad ahorro igual a inversión. Vale, recordar que una de las identidades que existen sería que el ahorro es igual a la inversión. El momento que ya aparezcan más agentes económicos, que aparezca, por ejemplo, si apareciese el sector público, pues sería el ahorro más los impuestos, tiene que ser igual a la inversión más el gasto. Luego cuando aparece el sector exterior ya aparecen nuevas partidas, pero digamos que todas van, digamos, añadiéndose a esta. Esta, digamos, es la más básica. Esta es cuando no hay ni sector exterior, ni tampoco cuando hay sector público. Entonces, desde aquí podríamos haber examinado qué le pasa al ahorro, ¿vale? Si la inversión aumenta, el ahorro tiene que aumentar, porque son iguales. O sea que la diferencial del ahorro tiene que ser igual a la diferencial de la inversión, ¿vale? Lo podríamos haber mirado desde aquí. Hay una serie de fórmulas, una serie de ecuaciones, de identidades que tenemos que conocer. Entonces, esta sería interesante en este caso, ¿vale? Esta, en muchos casos, nos va a sacar del apuro, ¿vale? No es difícil hacerlo como lo he hecho, pero si hubiésemos recordado esta, hubiésemos ido mucho más rápido, ¿vale? Muy bien, pues creo que la duda está resuelta. Podríamos, por ejemplo, poner un modelo, a ver qué pasaría. Por ejemplo, a ver, imaginad que tenemos este modelo. Vamos a poner un modelo sencillo. Por ejemplo, así. Bien, voy a ver qué le pasa a la renta aquí. En este caso se quedaría 0,2i igual a 200 y la i va a ser 200 entre 0,2 que son 1000. O sea, la renta pasaría a 1000. Vale, voy a hacer una cosa. Voy a bajar la propensión marginal al consumo y voy a subir la renta. Por ejemplo, un caso 1. Imaginar que la propensión marginal al consumo disminuye a la mitad. O sea, que se va a quedar en 0,4. Y el ahorro sube 10, pues 110. Pues en este caso me quedaría 0,6 y de pasar el 0,4 para allá igual a 210. ¿Y la renta qué ha pasado? Pues 210, si no la enciendo, pues como que no funciona. 210 entre 0,6 sale 350. Pues mirad, en este caso la renta ha pasado de 100 a 350. O sea, había un efecto por el incremento de la inversión, tiene que crecer la renta, pero por el incremento negativo de la propensión marginal al consumo, el incremento de la renta tiene que ser negativo. Pues aquí el efecto de este ha sido mucho mayor que el efecto de este. La verdad es que lo he hecho a conciencia, pues para que dé negativo, para que pasara eso. O sea, he puesto un ejemplo donde la renta disminuye, ¿vale? Cumpliéndose esto. Vale, pues en este caso voy a poner otro ejemplo donde vamos a ver qué le pasa a la renta. O sea, voy a modificar ahora digamos, las variaciones. Bueno, vamos a suponer ahora que la propensión baja, pero no baja tanto. Baja, por ejemplo, a 0,7.
se va a quedar 100, baja una décima, 0,7i, y la inversión autónoma, vamos a suponer que se dobla. Bueno, creo que antes, no sé si sumé, sí, sumé esto, sí. Aquí se dobla, vamos a poner por ejemplo 200. Vale, pues aquí se va a quedar 0,3 y igual a 300. ¿Y cuánto va a valer esto? Pues ¿sabes lo mismo? Eso estaba viendo, que salía lo mismo. Bueno, pues le pongo por ejemplo aquí un poco más. A ver, vamos a suponer que incrementa, es que lo hecho de cabeza digo, va a salir lo mismo. Vamos a suponer que crece de 100 a, crece 200. Bueno, pues si creciera 200, aquí, si crece 200, aquí quedaría 300, aquí saldría un 400 y 400 entre 0,3, aquí así da positivo. 400 entre 0,3 son 133,3, o sea, 1333,3. O sea, la renta ha aumentado. O sea, en el primer caso, la propensión valía 0,8 y la inversión autónoma valía 100, y lo que hice fue una propensión nueva de 0,4 y una inversión de 110. En este caso, la renta pasó de 1000, pasó a, lo he borrado porque creo que eran 300, no me acuerdo mismo cuánto era, ¿cuánto eran 210 entre 0,6? 350. Y luego lo que hice fue poner un cambio en la propensión marginal al consumo mucho más pequeño y un aumento en la inversión mucho más grande, que era aumentarle 200. O sea, que se quedaba en 300. O sea, aquí pasó una renta de 1000, pasa a una renta, era 1333,3. O sea, que en un caso puede ser que aumente y en otro caso puede ser que disminuya. Todo eso depende de cómo varíe eso y cómo varíe eso. Aquí la verdad es que el ejemplo lo he puesto así a bote pronto y he tenido que buscar un ejemplo muy rápido, ¿vale? Pero esa es la idea. La idea es que cuando hay veces que digamos que la variación es indefinida, porque habrá casos en los que podrá aumentar y casos en los que podrá disminuir. Y yo, ya que estoy aquí, os propongo un reto. A ver si sois capaces de averiguar cuánto tiene que incrementar la inversión y cuánto tiene que bajar la propensión más. Ahí sois capaces de encontrar un aumento de la inversión acompañado de una disminución en la propensión marginal al consumo, de manera que la renta, el incremento, sea cero. Así sois capaces de buscar. Pues la inversión tiene que aumentar tanto y la propensión marginal al consumo disminuir hasta tanto. Si sucediera eso, la renta ni subiría ni bajaría. Así soy capaz de encontrar esos dos valores. Interesante. Bueno, ahí queda eso, ¿eh? Bueno, pues ya hasta el siguiente vídeo.